Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de 360, el modelo en debate en CNN Chile. Nuestro país necesita dinero. El endeudamiento público por las medidas de ayuda por el COVID se suma a las demandas del estallido social y por un Estado más benefactor o socialdemócrata, por ocupar el término de moda en estos días. Habrá que gastar en mejorar las pensiones, en entregar atención digna de salud, por nombrar solo dos urgencias. La pregunta que nos haremos en el programa de hoy es ¿quién pagará esa cuenta y cómo? Hoy tenemos una mala respuesta. La cuenta la pagamos principalmente a través del IVA, un impuesto que castiga a los más pobres, con el cual recaudamos el 41% de nuestros impuestos, el doble que en el promedio de la OCDE. Subir todavía más ese impuesto que grava al pan o a la leche para financiar mejores pensiones agravaría, por lo tanto, ese problema. En cambio, estamos muy por debajo de la OCDE en impuestos personales a los más ricos. Campean las exenciones, los beneficios, los privilegios y altas tasas de elusión y evasión. Según cálculos del exdirector de Impuestos Internos, el incumplimiento tributario nos cuesta el equivalente a 1,5 veces el presupuesto de educación, y este se centra fundamentalmente en rentas del capital. Cerrar esos agujeros, perseguir la evasión, repensar los tributos, son pasos lógicos para que la cuenta la paguen principalmente aquellos que más tienen. Vamos a ir al debate luego. Comenzamos con la nota de Josefina de la Fuente. Es mediodía en este almacén y esta clienta frecuente de 92 años compra su almuerzo. Una presita de pollo porque yo estoy enferma. Yo le digo a la carrotera cuando me da una... Me dio la carrotera por comer garbanzo ayer. Y probablemente esta noticia no ayudó a ese dolor de estómago. ¿Cuánto paga de impuestos por comprar eso? Tengo la menor idea. Le contamos que paga un 19%. Yo llego y saco nomás y pago. La gente de arriba, porque tienen más poder, aplastan al de abajo un poquito más. ¿De impuestos a la compraventa? Sí. 19%. Luis sabe perfectamente cuánto pagó por su compra. Más o menos de 1.900 pesos, un 10%, 190 pesos. ¿Valora el sistema? Pero si va para el Estado, sí, porque si no quiero decir nada. Aunque sí, tiene reparos. Deben haber varias cosas que los que saben y que están asesorados no las eluden, sino que las aprovechan porque así está estipulado, me imagino. En Chile, si usted compra pan, arroz o algún otro producto o servicio, el IVA no perdona. Impuesto al valor agregado que recauda más del 40% de los impuestos en Chile. Entremos a esta cafetería. El almuerzo que atrajo a esta clienta cuesta 5.000 pesos. El IVA es de un 19% y por lo tanto, al final, termina pagando 5.950 pesos por su pizza de pepperoni. Todo el mundo podría estar de acuerdo en que se logra el financiamiento buscado. Pero la pregunta es si es que esa forma de financiamiento es una forma adecuada en términos de distribución de la carga que se ajusta conforme a la capacidad contributiva de las personas. Todos podemos contribuir más con el IVA, pero quien tiene menor capacidad de ahorro proporcionalmente contribuye más que quien tiene más posibilidad de ahorrar. Lo que hay que tratar de hacer es no poner tanto impuesto a la inversión. Entonces, si no lo pones a la inversión, lo que te queda más es ponerlo más al consumo. Y por eso que tú observas tanto en el IVA hoy en día. Pero claro, efectivamente es un monto bastante grande y eso es algo que siempre se puede pensar. El IVA se creó en 1974 y era de un 20%. Campañas como la tomboleta incentivaban a los chilenos a pagarlo. Ganar en la tomboleta, junte usted también 29, 30. 30 boletas. Pinochet lo bajó al 16%, subió 18% en el gobierno del expresidente Elwin y quedó en 19% en el gobierno de Ricardo Lagos. Y ante la demanda por mejores pensiones, este 2020 apareció el IVA como potencial candidato para financiar un mayor gasto en esa área. ¿Y cuánto recauda Chile por impuestos? Chile tiene una carga tributaria de 21%, lejos de los líderes Finlandia y Dinamarca. El promedio OCDE es de 34%. Según la Tax Foundation, 6,7% viene de impuestos individuales, 22,1% de impuestos a las empresas y más de la mitad por impuesto al consumo. Pagamos menos que la OCDE en impuestos personales, más en términos corporativos y mucho más en impuestos al consumo. Con esos números en la mano, ¿quién tiene que pagar la cuenta en Chile? Nosotros necesitamos discutir hoy día es cómo lograr una ley de la renta que efectivamente grave a quienes tienen un ingreso superior. Hoy día subir impuestos, que seguramente es una de las cosas que estamos evaluando, es complicado, uno por tema político, dos por distorsiones, ¿no es cierto? Y tres porque puede generar también reacciones importantes
en la sociedad. También la otra pregunta es ¿por qué no ponemos más énfasis en crecimiento económico? Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico. Es difícil hablar de impuestos sin evocar estos momentos. El caso Penta, uno de los varios que desnudaron prácticas de evasión tributaria en nuestro país. Imagine a un auto entrando a un estacionamiento. Usar maniobras que violan la ley para pagar menos impuestos es evasión. Elusión sería, como este auto, usar vías legales para reducir los impuestos a pagar. Y según cálculos del exdirector de Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorrat, en Chile se evadiría entre 7 y 8 puntos del Producto Interno Bruto. Probablemente el país no necesitaría todos los cambios que se están proponiendo hoy si ese 40% de evasión o elusión estuviera en arcas fiscales. Está esta idea de que disminuyendo la obligación tributaria yo puedo maximizar mi propia utilidad, sin darme cuenta de que soy parte de un todo. Sancionar a aquellos que pagan impuestos porque otros los eluden puede ser quizás desproporcionado y puede incentivar que aquellos que lo paguen se desincentiven a pagarlo. Otro factor a considerar en la ecuación serían las exenciones. En palabras simples, beneficios tributarios que se aplican en Chile, como el menor impuesto que pagan los camioneros por el diésel. Revisar estas exenciones está en los planes del gobierno. Hay exenciones que son muy obvias, los beneficios que están vinculados con los impuestos al diésel, con las rentas presuntas, las rentas de capital, ciertos beneficios que están para la actividad forestal. Ahí las disputas van a estar más que por el lado de si tenemos razones para eliminarlo o no, si es que efectivamente existe poder político para eliminarlo. Si uno elimina esos tipos de mecanismos, al final del día la pregunta es quién va a terminar pagando la diferencia. Y no hay que descartar que sean los mismos consumidores que terminan pagando. La discusión no es fácil y en Chile no han faltado propuestas controversiales como el impuesto a los superricos, que algunos expertos consideran una solución poco eficiente. Impuesto que, en todo caso, no es nuevo en el mundo y que incluso sirvió de inspiración para Taxman, canción con que los Beatles protestaron en 1966 contra un impuesto que decían abusó de los supermillonarios de la época. Claro, 1 para mí, 19 para ti, decían los Beatles, porque el impuesto llegaba a un tope del 95% en Gran Bretaña en ese momento, y eso por supuesto los indignaba en un momento en que aparecía la fama del cuarteto de Liverpool. Tenemos también un cuarteto aquí para conversar en el día de hoy sobre este tema. Los voy a presentar de inmediato. Parto con nuestra panelista habitual, Susana Jiménez. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Sebastián Izquierdo, director del Centro de Estudios Horizontal, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Nicolás Eizaguirre, exministro de Hacienda, bienvenido. Don Daniel. Y estamos también por vía remota junto a Michel Jorrat, exdirector del Servicio de Impuestos Internos. Bienvenido, Michel. Gracias, Daniel. Ahí está entonces nuestro cuarteto de invitados para conversar este tema. Vamos a tener además una entrevista en el día de hoy, un tema de la mayor relevancia. Partí haciendo una afirmación y quiero ver si estamos todos de acuerdo en eso o hay algún debate al respecto. ¿Va a necesitar efectivamente recaudar más plata Chile en los próximos años o hay alguien que no esté de acuerdo con eso? Susana. Mira, es una pregunta difícil porque la verdad es que lo que hemos visto durante los últimos años es un aumento sistemático de los impuestos y de la recaudación y las demandas siempre son infinitas. El punto más que cuánto necesitamos recaudar es cómo lo gastamos y yo creo que la respuesta a las demandas actuales tiene mucho que ver con un uso eficiente de esos recursos públicos más que con el monto que se recauda. Pensemos que el tamaño del Estado ha crecido desde del orden de 6.000 millones en los años 90 a 68.000 millones hoy día. Por lo tanto, el tamaño del Estado ha ido creciendo, sus gastos han ido aumentando y sin embargo las demandas siguen insatisfechas y eso habla también de un uso no tan eficiente de los recursos públicos. Nicolás. Bueno, yo estoy en completo desacuerdo con lo que dice Susana. En primer lugar hay que hacer las comparaciones con monedas de igual valor adquisitivo y no nominales. Pero el punto, Daniel, es, y lo tomaba uno de los panelistas, es que lo importante, dicen, es hacer crecer la torta. Porque si tú sacas una tajada, aunque sea la misma proporción de esa torta, pero la torta va creciendo, la tajada es cada vez mayor. El problema es que ningún país del mundo ha crecido así. La tajada que va para el Estado, que es para financiar bienes comunes, entre otras cosas, dar igualdad de oportunidades a la gente,
es lo que explicó desde la Revolución Industrial para adelante el por qué algunos países progresaron y otros no. Inglaterra tenía una carga tributaria del 10% en el año 1700, que era, imagínate cuánto tiempo atrás. Entonces el punto es, nosotros estamos sacando una tajada suficiente para financiar estos bienes comunes que son fundamentales para que todos crezcamos. Y la respuesta es claramente no. Porque si tú comparas la tajada que sacamos de la torta respecto de la que sacaban los países parecidos a nosotros cuando pasaron por nuestro nivel de ingresos, estás a años luz de distancia. Y es muy claro dónde está la diferencia, por lo menos, en el impuesto a las personas y particularmente a los sectores de más altos ingresos. Entonces, la ecuación no funciona sobre la base de que la torta crezca espontáneamente. Crece gracias a que se hace algo para que crezca. Susana quiere responder algo, ¿no? Sí, porque no estoy de acuerdo con esas cifras. Primero, cuando mostraban que la carga tributaria en Chile es muy distinta al promedio de la OECD, que hay cerca de 13 puntos de diferencia, ¿cierto? Primero es porque en la OECD se contabiliza seguridad social, que nosotros al imponer en nuestras cuentas individuales no está contabilizado. Segundo, porque si se compara y se normaliza por la carga impositiva que había cuando esos países tenían ingresos similares al de Chile, se explican otros 3 puntos más. Tenemos 8 puntos en seguridad social, 3 en esto, y con la recaudación de la reforma del 2020 es un punto más. Entonces estamos muy cerca. Pero más importante que eso es si es que nosotros tenemos que compararnos necesariamente por el promedio de la OECD o con los modelos exitosos en el mundo. Fíjate que antes de redistribuir la torta, hay que hacer crecer la torta. Y el crecimiento económico en Chile ha mejorado las condiciones de vida muchas veces más que la redistribución. Que responde Nicolás, pero luego abrimos el debate. ¿Sí? Bueno, podemos tener distintas opiniones, pero no distintas cifras, Susana. Y pierde cuidado que en esto yo las tengo realmente en la uña. Yo te puedo mandar los estudios, tranquilo. Yo les puedo citar a las personas, miren en la página de la OCDE, te puedo decir el año, el país, el nivel de ingreso, la tasa tributaria y la recaudación. Y saco las pensiones, obviamente, lo que tienes que hacer también en Chile, porque hay 1,5 que vale el INP, por tanto 21 menos 1,5, 19,5. Anda a ver cuál era el promedio de la carga tributaria de la OCDE sacando pensiones. Cuando ellos tenían nuestro nivel de ingreso, 24,5. Tiene 5 puntos de diferencia. Compárate con los países que son los que se llaman países parecidos, los like-minded. Australia, Nueva Zelanda, que no tienen contribuciones obligatorias al Estado, 0 también igual que en nuestro caso. Y te vas a encontrar con una diferencia en impuestos a las personas de 10 puntos del producto. Esos son los números. Cualquiera los puede revisar en Internet. ¿Sebastián? Yo quiero agregar 2 puntos. El primero es que efectivamente hay una diferencia si es que uno corrige respecto al promedio de la OECD por paridad de compra, excluye, estamos hablando de 3 puntos según el paper de Vergara que tú te tocó comentar en el CEP. Comenté y le corregí porque son 5 puntos. Pero ese paper dice 3. Ahora, independientemente que sean 3 o 5 puntos, hay espacios obviamente para subir los impuestos. Eso es un poco la conclusión que hay. La pregunta que uno tiene que hacerse es si esta torta en plena pandemia será bueno dejar que la economía florezca o inmediatamente tratar de aumentar impuestos, y sabemos que los impuestos per se distorsionan los precios y muchas veces pueden dificultar el crecimiento económico para que esta torta crezca. Entonces la pregunta es ¿cuándo? Y la verdad es que yo comparto con Susana en el sentido de que cuando tengamos un Estado más eficiente, hoy día 2 puntos del PIB según el BID son productos de ineficiencia. Cuando vemos, por ejemplo, pensiones, salud, educación, hemos visto que ha ido creciendo el gasto público, pero la satisfacción ciudadana no va de la mano. Entonces, nada nos asegura que tener mayor gasto fiscal, mayores tributos, vamos a poder mejorar la situación de toda la ciudadanía, porque yo sé que los 4 estamos de acuerdo que queremos mejorar la situación de nuestro país. Quiero incorporar a Michelle en la conversación. ¿Estás de acuerdo o no con que hay que aumentar la recaudación vía impuestos? Sí, Daniel, absolutamente. Hoy día Chile tiene una carga tributaria del 20%. Y la verdad es que, bueno, a mí solamente superamos a México y Colombia, ¿no es cierto? Como ahora Colombia entró a la OCDE, estamos antepenúltimos, antes éramos los penúltimos de la OCDE. Y la verdad es que hace muchos años me tocó hacer estos estudios, porque siempre se dice, bueno, no hay que compararse hoy día, sino que como con los países cuando eran como Chile. Yo hice ese estudio hace mucho tiempo y la conclusión era la misma. Chile seguía siendo de los países con menor carga tributaria, aun cuando nos comparáramos con la carga que tenían estos países cuando tenían el mismo PIB per cápita de Chile.
Y después de eso han habido varios otros estudios de ese estilo y se corrobora, ¿ya? Entonces coincido plenamente con lo que dice Nicolás en ese sentido. Perfecto. Hablemos del IVA, que es uno de los puntos. Vamos a hablar luego de los otros impuestos. Está la discusión del impuesto a la renta, la discusión sobre la evasión, que también es muy importante. Pero partamos por el IVA. Sebastián, ustedes, por ejemplo, en Horizontal han propuesto la idea de aumentar un punto el IVA para que esa plata vaya a mejorar las pensiones. ¿Por qué sería una buena idea hacer eso en un país que ya somos el bicho raro de la OCDE en ese sentido, en cuanto a la enorme cantidad de plata que precisamente sale del IVA comparado con otros impuestos, por ejemplo, personales? Efectivamente, casi la mitad de los ingresos tributarios provienen del IVA, cuando los países, por ejemplo, el promedio de la OCDE que estamos conversando es solamente un tercio. Sin embargo, si uno hace una corrección y más que ver los ingresos tributarios, uno lo ve con respecto al PIB per cápita, al PIB, mejor dicho, Chile en realidad está bastante cerca de la mediana de los países de la OCDE, es decir, no somos un bicho raro en ese sentido hoy día con una tasa del 19%. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto en Horizontal? Nosotros proponemos, sabiendo que tenemos problemas en las pensiones, aún más con este segundo retiro del 10%, creemos que un punto del IVA debiera destinarse a mejorar las pensiones mediante el ahorro, mediante las cuentas individuales. Y de esa manera, todas las personas que consumimos podamos estar ahorrando para nuestra pensión. ¿Por qué? Porque el impuesto al trabajo sabemos que distorsiona los precios de los salarios y dificulta que existan nuevas contrataciones y por lo tanto las cotizaciones laborales tienen un costo. Nosotros estamos de acuerdo que hay que subirlo de un 10 a un 16%, pero lamentablemente las lagunas, es decir, casi el 50% de las personas hoy día no están cotizando, tenemos un tercio de las personas que están en el mercado informal y por lo tanto tenemos que buscar otras herramientas y el consumo al final de cuentas es un impuesto que es capaz de llegar a todos los chilenos independientemente si están en el mercado laboral o no. ¿Nicolás? Bueno, lo que dice Sebastián es cierto en el sentido de que no es que nosotros cobremos demasiados impuestos indirectos. En la práctica, como proporción del PIB, es parecido a la media de la OCDE. El problema es que cobramos muy pocos impuestos directos. Y te voy a dar dos estudios que demuestran esto claramente. El estudio de la señora Fairfield con Michelle, que es el único realmente con microdatos de impuestos internos, y el estudio que hicieron Vergara con Fuentes, que son del CEP, que son personas de centro derecha. Bueno, comparan qué es lo que ocurriría en Chile si nosotros tuviéramos las tasas tributarias que o bien tenían o tienen 4 países que son España, Australia, Nueva Zelanda y Noruega, cuando tenían otro nivel de ingresos o ahora. Bueno, y resulta que nosotros tenemos una carga tributaria a las personas de 1,4 puntos del producto. Y esos 4 países tienen una carga tributaria promedio de 10 puntos del producto en los impuestos a las personas. Entonces, Vergara y Fuentes se preguntan, bueno, ¿qué pasa si nosotros tuviéramos las mismas tasas tributarias que tienen ellos? Porque es cierto que en nuestro país parten un poquito tarde los impuestos directos y que suben muy lentamente. Bueno, encuentran que efectivamente podrían subir de ese 1,4 al orden de los 4 o los 5, pero ellos tienen 10. Y ahí es donde hay que ir a la fuente que mejor que hay, que es la de Michel Jorrat. ¿Y dónde está el problema? Si tú tuvieras las mismas tasas y el mismo nivel de ingreso, ¿por qué tienen menos de la mitad de la recaudación de estos países? Porque los ricos no los pagan. No los pagan. Y vamos a ir a eso, vamos a hablar de la ilusión, de la evasión más adelante, pero quiero quedarme en el IVA por ahora, después vamos a la otra discusión. ¿Es buena o mala idea subir un punto el IVA para financiar mejores pensiones? Mala, porque obviamente eso va a recaer proporcionalmente más en la gente más pobre, entonces le va a sacar 2 billetes por un bolsillo y le va a meter uno por el otro lado, o sea, ¿qué es eso? Lo que hay que hacer es que las personas paguen lo que deben pagar conforme a la ley, lo que no ocurre. ¿Sebastián? Yo también creo que las personas tienen que pagar lo que dice la ley. Ahora, nuestra propuesta, en realidad, Nicolás, consiste en lo siguiente, en que un punto del IVA va a las personas, y obviamente que las personas más vulnerables ahorran menos y por lo tanto sería regresivo. Sin embargo, nosotros esa distorsión la corregimos y donde el 1% del IVA nosotros lo inyectamos a las personas más vulnerables y de esa manera corregimos esa regresividad y lo hacemos más progresivo. En otras palabras, estamos buscando una base más amplia, corrigiendo la regresividad y eso no quita que no haya que hacer los esfuerzos frente a la evasión o esta distorsión que tenemos, que a mi juicio no es tan alta que de 10 puntos del PIB, sino que la información que yo tengo es solamente el 6,8 y hoy día nosotros en Chile estamos en 1,4. Y eso, como bien dice Nicolás, se puede corregir. Uno de ellos es aumentando la base imponible, 2, dando mayor
pendientes los tramos, aumentando los tramos y de esa manera ir aumentando los impuestos. Y también, obviamente, con el estudio de Llorrat, creo que también hay que combatir todo tipo de artilugios y de esa manera tener la recaudación que corresponde. Michelle, te han citado bastante y vamos a hablar del tema de la ilusión, de la evasión de ese estudio que es bien significativo, pero antes, ¿te parece una buena o una mala idea subir el IVA para financiar las pensiones? No, mala idea. Yo creo que cualquier incremento en recaudación tiene que provenir de impuestos progresivos y el IVA claramente es un impuesto regresivo. En ese sentido yo creo que lo que podría pensarse en una futura reforma es más bien cómo uno puede atenuar la regresividad del IVA. ¿Ya? Y ahí, bueno, algunos plantean, ¿no es cierto?, ir derechamente hacia tasas reducidas para ciertos alimentos o canasta básica. A mí me gusta más otra idea que está floreciendo, digamos, en varias partes de Latinoamérica y que la ha experimentado Uruguay, que es ir hacia una especie de IVA personalizado, ¿eh? Es decir, un IVA en donde el Estado le devuelve todo o parte del IVA a los hogares de más bajos ingresos. Y hoy día hay herramientas tecnológicas para pensar en algo de ese estilo, que antiguamente era impensable, digamos, por la lógica del impuesto. ¿Eso significaría que una persona cuando vaya a comprar tiene que dejar sus datos, dejar su RUT y que de alguna manera entonces el IVA que paga por ese consumo luego se le devuelva? Sí, mira, en Uruguay, por ejemplo, usan una tarjeta de compra, ¿eh? Que aquí podríamos pensar, por ejemplo, en alguna tarjeta vinculada a la cuenta RUT del Banco Estado. Y las personas que están identificadas, digamos, que son de ingresos bajos, pueden entonces comprar sin IVA o acceder a devolución de parte del IVA. Eso es la manera sofisticada de hacerlo, pero también uno puede pensar en cosas más simples, como simplemente devolver parte del IVA a través de transferencia. Pero yo iría por ese camino, más que pensar en aumentar por igual la tasa de IVA y en el fondo profundizar la regresividad del sistema. Susana, ¿qué hacemos con el IVA? A ver, primero a mí darle finalidades a los impuestos creo que es una mala idea. La verdad es que si queremos mejorar las pensiones, yo creo que acá lo discutimos en algunos programas anteriores, son otros los caminos. Tenemos que de verdad hacer una reforma que cambie la tasa de cotización y que cambie el día de mañana la edad de jubilación, etcétera. Ahora, el IVA... Hay que tener presente una cosa, el IVA es un impuesto muy recaudatorio y efectivamente es el que menos distorsiones genera en la medida que hay menos exenciones. En Chile hay exenciones al IVA, como un 25% de los bienes y servicios, pero es un impuesto muy recaudador y que no genera grandes ineficiencias en la economía y eso es muy valioso. La pregunta que siempre uno se hace, bueno, ¿es tan regresivo? Y ahí yo comparto con Sebastián, o sea, uno puede recaudar y a través del gasto focalizar y ayudar a los más vulnerables. Entonces, si uno con el IVA puede recaudar con una base amplia y después devolverle a los más vulnerables a través del gasto, bueno, con eso de alguna manera anula al menos parcialmente ese efecto que tanto se habla. Tenemos en Chile un IVA parejo, a diferencia de otros países que tienen un IVA diferenciado o menor para productos de primera necesidad o que tienen algunos productos excluidos como los libros. Por ejemplo, en Chile tenemos un IVA parejo, pero sí tenemos exenciones. Por ejemplo, el transporte, el transporte aéreo de pasajeros no paga IVA. Servicios, seguros, otro tipo de cosas. ¿Habría que revisar esas exenciones o hay que mantenerlas? A ver, yo pienso en la gente que nos está viendo y que se puede estar perdiendo con tantos temas sobre la mesa. Yo en general, voy a tener un matiz con Michelle, yo prefiero un IVA parejo y que todo aquello que no paga hoy día pague. No obstante, como hay personas que tienen ingresos muy bajos, lo que me gusta más es pensar una estructura de impuestos a la renta que pueda tener tramos negativos para las personas que tienen niveles de ingreso muy bajos. En el fondo, lo que hemos venido discutiendo con la pandemia, esta cosa del IFE, ingreso familiar de emergencia, tener un cierto nivel de ingreso familiar que no pueda ir abajo de un mínimo. Y si la persona está ganando menos que un mínimo, el Estado le ponga la diferencia. Creo que así tú no estás seleccionando, yo le devuelvo si usted compra tomate, pero no le devuelvo si compra cera, etcétera, sino que la propia familia lo decida. ¿Se deberían eliminar algunas exenciones o no? Por ejemplo, el transporte aéreo. Por supuesto que sí. O sea, en realidad cuando hablamos de todas las exenciones, según los últimos cálculos del Servicio de Impuesto Interno, estamos hablando de 9.000 millones y muchas de ellas benefician justamente a las personas que no son las más necesitadas de nuestro país. Por lo tanto, a mí me alegra que hoy día el Ministerio de Hacienda haya estado haciendo el esfuerzo colaborativo con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con el propósito de ir
revisando estas exenciones y en esta comisión de expertos, y claramente acá lo técnico yo creo que va a ser fácil. Acá son grupos de interés muy poderosos y por lo tanto acá va a haber un tema político que es el gran desafío. Y por lo tanto creo que Chile tiene que dar ese paso, porque si no lo damos hoy día, en plena pandemia, creo que tenemos un deber moral para avanzar en transporte, en las rentas presuntas, y podemos dar muchos ejemplos. 9.000 millones de dólares es mucha plata. Quiero que pasemos al tema de la evasión, de la elusión, que claramente es un tema que está arriba de la mesa, y precisamente Michelle Jorrata es la persona que ha aportado datos duros al respecto. Michelle, ¿cuáles son los datos actualmente en el país? ¿Cuánto es lo que se deja de ganar el Estado, sea por evasión, que es cometer un acto ilegal, o por elusión, que es como darle la vuelta a la ley, como en la nota de Josefina, ese auto que pasaba por debajo de la barrera en vez de romperla? ¿Cuánto estamos perdiendo como país por esas prácticas? Mira, de acuerdo a los cálculos que publicamos en este trabajo, que fue en conjunto también con Ricardo Marner, estimamos que hay una evasión entre 7 y 8 puntos del PIB al año. Y de eso hay 2,2 puntos del PIB que provienen del IVA, ¿ya? Y es una estimación que se hace sistemáticamente por parte de impuestos internos, ¿ah? Se va actualizando año a año. Y Michelle, a eso agregamos otros 5 Michelle, vamos a ir mostrando las gráficas, medio. vamos mostrando las gráficas en pantalla a medida que lo dices. Tú decías entonces, el IVA entonces un 2,2% del PIB es lo que se evade o se elude. Del PIB, claro. Y ahí tenemos una tasa de evasión que ha estado bastante plana en el último tiempo, en torno al 20-21% de evasión en el IVA. Perfecto. Luego hay un cálculo del impuesto de primera categoría, o sea, lo que grava rentas de capital, que es lo más alto, ¿no? Ahí se va en torno a más de 4 puntos del PIB, ¿ya? Estas estimaciones, por si acaso, surgen de comparar la recaudación efectiva con aquella que se deduce a partir de las cuentas nacionales del Banco Central, ¿ya? Entonces ahí efectivamente en lo que es el impuesto a la renta de las empresas surge esta brecha bastante importante y que es bastante sistemática, o sea, se mantiene a través del tiempo. Correcto. Y finalmente tenemos el impuesto global complementario, o sea, el impuesto personal, que es un 0,8% del PIB lo que se deja de ganar. Sí, eso deja explicarlo porque sí. Ese 0,8 que parece bajo tiene que ver con que la tasa de primera categoría ha ido aumentando, y como tenemos un sistema integrado, entonces hoy día la tasa de primera categoría está bastante más cerca de la máxima de las personas. Pero en ese caso hay una cifra que llama mucho la atención, y es que cuando uno compara los retiros y dividendos que declaran las personas en impuestos internos con las cifras de retiro y dividendos que están en las cuentas nacionales, estas segundas son 4 veces más grandes que las primeras, ¿ya? O sea, al parecer solamente se declara ante impuestos internos la cuarta parte de los retiros y dividendos efectivos que llegan a los hogares. Y esa cifra surge no solo aquí, sino que hay otras comparaciones que llegan a la misma conclusión. Sí, es bien impresionante por la cantidad de... O sea, estamos hablando, esto es más que el presupuesto total de educación pública en el país, es más que el presupuesto total de salud pública, o sea, es una cantidad de plata gigantesca que podría significar un gran cambio social si lográramos tenerla. ¿Por qué no estamos pudiendo detectar esas evasiones y esas elusiones, detectarlas, perseguirlas, fiscalizarlas en este momento en Chile? Bueno, el Servicio de Impuesto Interno es un organismo bastante técnico, que tiene bastante tecnología. Sin embargo, a mi juicio, hay facultades que tienen otros países que todavía acá no tenemos, ¿ya? Y me refiero fundamentalmente a dos. La primera es que la autoridad tributaria tenga acceso a información que hoy día está protegida por secreto bancario, como tienen prácticamente todos los países de la OCDE, con distintos niveles, ¿no es cierto?, de apertura de esa información. Y la segunda, ¿no es cierto?, es la norma antielusión, que felizmente hoy día la tenemos, que yo creo que ha logrado disuadir ciertas prácticas elusivas, pero cuyo procedimiento de aplicación es bastante complicado, ¿ya? Y de hecho algunos dicen, bueno, y que es cierto, hasta el día de hoy el servicio todavía no presenta un caso de norma antielusión, sin perjuicio que yo creo que igual ha servido para disuadir, ¿ah? Pero efectivamente es un procedimiento complejo, porque requiere que se le pida autorización primero a los tribunales tributarios, ¿ya? Y entonces hay un procedimiento ahí complejo. Yo creo que esas dos cuestiones, en la medida en que pudiesen mejorarse, dar acceso a la información de cuentas corrientes, protegida por secreto bancario, y un perfeccionamiento de la norma antielusión, creo que ayudarían bastante. Volvamos al estudio. ¿Hay acuerdo en hacer lo que propone Michelle? Nicolás. Perdona,
Solo para complementar lo de Michelle, porque estoy 101% de acuerdo con Michelle. De hecho, es lo que, gracias a que he leído su trabajo y a mi propia experiencia, hemos venido argumentando. Porque, por ejemplo, esto le va a gustar a ustedes, se dice con gran facilidad que la solución sería el impuesto a los súper ricos. Pero si tratamos de entender lo que hay en el fondo, son facultades tremendamente limitadas del Servicio de Impuestos Internos, que permite que las altas rentas hagan maniobras para evitar esos impuestos. Entonces va a ser una declaración muy gloriosa, pero no va a recaudar absolutamente nada. Si no puede recaudar ni siquiera el impuesto al ingreso, imagínate que va a poder recaudar el impuesto al patrimonio cuando el capital se puede mover de sede con toda facilidad. Pero el punto es, ¿por qué Vergara y Fuentes, replicando las tasas de estos países, llegan a menos de la mitad de lo que recaudan? Por lo que acaba de decir Michelle, porque las utilidades que se retiran efectivamente son 4 veces mayores que las que se declaran. ¿Y cuánto tendrían que pagar esas utilidades que se retiran, que son 4 veces mayores que las que se declaran? Tendrían que pagar el semi-integrado 49,45% con el global en 40%. ¿Y cuánto pagan? 27%. Entonces ahí es donde está el problema, si es demasiado evidente para quien lo quiera analizar. Entonces, primero, veamos cómo vamos a cobrar esa plata que no se está cobrando. Y para eso, simplemente, esto no es ciencia atómica, las facultades que tienen los servicios de impuestos internos en los países desarrollados. Lo que se llama third party reporting, perdón la sustituiría, o sea que pueda cotejar con otra fuente. El tema del acceso a las cuentas bancarias es fundamental. ¿Qué pasó en Chile? Lo llevamos durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el Tribunal Constitucional lo echó para atrás. Segundo, una cláusula general de antiilusión que ponga el peso de la prueba sobre el que declare y no sobre impuestos internos. ¿Qué ocurrió? Durante la negociación de la reforma tributaria, la oposición entonces, centro-derecha, dijo, si ustedes la llevan así, nosotros lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional por alterar lo que se llama el debido proceso. Esto nos lleva a que con la actual Constitución, difícil avanzar. Susana. Claro, lo que pasa, Nicolás, es que hay que pensar que la ley tiene que proteger sobre todo a las personas. El Servicio de Impuestos Internos tiene todas las atribuciones. Lo que se le exige para abrir ese secreto bancario es una orden judicial. Si quieren entrar a allanar mi casa, cualquier juez también necesita una orden judicial, porque la ley protege a la persona. El secreto bancario lo que busca es que la persona tenga confianza y use el sistema bancario, porque si no dejaría la plata debajo de su colchón o afuera del país. Y de nuevo, si quieren venir a controlarla, van a necesitar una orden judicial. Entonces, yo creo que es importante la protección de las personas. Cuando tú dices hay que ponerle la carga a la prueba a la persona para defenderse de una acusación que le hace un funcionario público, lo encuentro delicado. Porque antes está la privacidad, antes está la intimidad de la persona, antes está el Estado de Derecho. Fíjate que quienes crearon el Estado de Derecho en el mundo, que son los europeos y norteamericanos, todos lo tienen. Pero nosotros les vamos a enseñar a ellos cómo es el Estado de Derecho. No sé ellos, francamente. ¿En qué país vivimos? La verdad, yo tiendo a pensar como Susana en el sentido de que, a ver, Servicio de Impuestos Internos hoy día tiene, y Michelle también lo decía, tiene la facultad. El problema es que el procedimiento es muy engorroso. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer, ¿cómo hacemos que ese procedimiento, para poder tener toda la información, sea lo menos engorroso, sin tener que sacrificar ciertos aspectos como la intimidad de las personas, como el debido proceso, porque son valores también muy importantes? Y esto no quiere decir que no haya que combatir todos los artilugios. En eso yo creo que estamos todos de acuerdo. O sea, persona que hace trampa, claramente tenemos que ser pro mercado y no pro empresa. Pero la pregunta es el cómo. Y la verdad es que si uno trata de fortalecer al Servicio de Impuestos Internos, dándole mayor autonomía, que no responda a los gobiernos de turno, y de esa manera vamos avanzando en esa dirección de fortalecerlo, de mucho más. No estoy diciendo que sea una mala institución, muy por el contrario, orgulloso de ella, había una modernización importante, pero hay que avanzar más en esa dirección, y claramente todos estos procedimientos para tener la información, mayor coordinación con aduanas, por ejemplo, hay que facilitarlo. Michelle, están dando argumentos aquí, el Estado de Derecho, la intimidad de las personas, la necesidad de proteger a las personas de potenciales abusos de los funcionarios públicos. ¿Cómo respondes a eso? Sí, mira, un dato. El Código Tributario hoy día, a propósito de los convenios internacionales que Chile ha tenido obligatoriamente que firmar, permite, o obliga más bien, a los bancos a entregarle a impuestos internos
información sujeta a secreto bancario respecto de personas no residentes para que Impuestos Internos se las entregue a las administraciones tributarias extranjeras. Entonces se da el contrasentido que hoy día es más fácil para una administración tributaria extranjera acceder a información bajo secreto bancario que a impuestos internos. Entonces parece absurdo, e incluso la norma que establece esto dice que impuestos internos, esa información que va hacia afuera, solo la puede utilizar para entregarla, ni siquiera la podría utilizar para su propia fiscalización. Entonces me parece a mí que es un contrasentido, ¿no es cierto? ¿Y no es lógico, como dice Susana, que haya que pedir autorización a un juez, por ejemplo, para revisar las cuentas bancarias de una persona si hay sospecha de evasión? Y mientras te la da, ya la persona se arrancó. Claro, en el resto de los países, en muchos países no es así. O sea, hay países hasta incluso el funcionario puede llegar al banco, digamos, a revisar papeles del contribuyente, en fin. Hay diferentes niveles de apertura, ¿eh? No todos los lados así. En otros lados hay acceso al saldo final, en fin. Pero en Chile no tenemos nada de eso. Efectivamente está la posibilidad en caso de fraudes tributarios de, con autorización de un juez, ¿no es cierto?, acceder a esa información. Y lo otro también, que la ley, el Código Tributario lo establece, es la posibilidad de acceder con autorización del contribuyente, lo cual obviamente no es muy útil. Por supuesto, no sirve de mucho. Déjame hacer un paralelo para que la gente en la casa pueda entender la naturaleza de lo que estamos discutiendo, que a veces es un poquitito alambicado. Nosotros hemos visto en este gobierno, sobre todo en la derecha, históricamente, que siempre está pidiendo más recursos y más facultades a las policías para poder combatir la delincuencia. Objetivamente necesitan que la ley sea más dura, que las prerrogativas de investigación, etcétera, etcétera, sean más invasivas. Entonces parece que cuando es con la gente pobre y eventuales delincuentes, ahí se tiene que aplicar mano dura y no hay intimidad ni nada que se le parezca. Pero cuando son delitos de cuello y corbata, del otro lado, entonces ahí el debido proceso, que tiene que ir primero a preguntarle a un juez, etcétera, etcétera. Pero es que resulta que la dinámica propia de poder efectivamente perseguir los delitos, las elusiones o las evasiones, requiere de un servicio que vaya adelante del evasor, no detrás del evasor, porque de lo contrario no lo pillas. Y así, en eso, mira, todo el mundo, Daniel, se mueve hacia eso. Hoy día hay un grupo de Naciones Unidas que trabaja sobre armonizar las reglas de evasión en el mundo completo, de intercambio de información en el mundo completo. Porque también les pasa a los países desarrollados que se les arrancan a veces hacia paraísos tributarios y no los pueden pillar. Entonces, desgraciadamente, hay mucha facilidad para evadir impuestos y si seguimos con la ingenuidad de que poco menos que tienes que ir 3 veces a un juez de garantía, no lo vas a cobrar nunca. ¿Susana? ¿Sí? Francamente, Nicolás, yo creo que hacer caricatura de pensar que la derecha admite los delitos de cuello y corbata me parece totalmente contraproducente. Yo no dije eso. Dije que la derecha pedía facultades para determinados delitos. Tú dijiste y que no había consistencia entre ese argumento y el que estás haciendo tú respecto del secreto de las personas. Bueno, déjame decirte que a mí me interesa un servicio de impuesto interno que tenga las mismas facultades como las policías y me parece correcto. Si la pregunta que hay que hacerse es, ¿necesitamos darle la discrecionalidad a un funcionario público para poder determinar que un individuo está cometiendo un fraude y levantar el secreto bancario? Yo creo que a mí me gusta eso, pero que exista el debido proceso y eso se hace con los tribunales tributarios. Ahora, la pregunta en todos los países del mundo hay derecho a apelación. La pregunta que yo tengo, Nicolás, es cómo hacemos que los tribunales tributarios sean mucho más expeditos y de esa manera ir más adelante que la persona que está haciendo el fraude. Y simplemente eso, es cómo resguardamos el debido proceso y a la vez le entregamos las facultades y la información al Servicio de Impuesto Interno. Y eso, la verdad, es que decir que eso significa permitir los delitos de cuello y corbata, francamente creo que es equivocado. Ya, pero no distorsiones, yo no dije permitir, digo que en la práctica, si tú tienes facultades débiles, no vas a poder ser eficiente en perseguirlos. No es lo mismo que permitirlos. Bueno. Ahí hay una acusación casi ética. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no es eficiente y que los países desarrollados han llegado a la convicción de que esta es la forma de hacerlo. Y las personas no quedan en completo desguarnecidas, porque obviamente el debido proceso te obliga a que ante un juez, quien ha sido multado o quien ha sido revisado y girado otros impuestos puede ir a apelar, por supuesto, y tendrá abogado.
Pero el peso de la prueba, y basta leer las cosas internacionales sobre esto, es fundamental. ¿Dónde está? No todos los países de Europa, Nicolás, tienen el secreto bancario. Hay muchas gradualidades y Michelle incluso lo decía en su intervención. Sí, la pregunta es, ¿cómo hacemos este equilibrio? ¿Ah? ¿Te quieres quedar con el 5%? No me quiero quedar con el 5%. Yo estoy velando acá por un equilibrio entre los puntos que argumentamos. Michelle, para cerrar, porque te vamos a pedir luego para terminar este bloque. ¿Qué falta, en tu opinión, para que Impuestos Internos efectivamente pueda perseguir la evasión, la elusión? Podamos cerrar esta tremenda brecha que hay entre lo que se debería pagar y lo que se paga, sobre todo en las rentas altas. ¿Falta decisión política? ¿Falta darle autonomía efectivamente a Impuestos Internos? ¿Cuál es el punto clave aquí que nos está atacando? Bueno, lo primero son las facultades que ya hemos comentado, ¿no es cierto? Y eso claro que es un tema políticamente difícil, ¿no es cierto? Que es una cuestión de decisión. Falta seguir fortaleciendo las administraciones tributarias, también la aduana, ¿no es cierto? La aduana ha sido bastante dejada de lado y tiene mucho también que ver ahí con el tema del contrabando, en fin. Pero básicamente es eso, ¿ya? Y tal vez yo diría... es necesario un cambio de enfoque en impuesto interno que se ha intentado hacer, al menos cuando yo estuve de director, ¿no es cierto?, que tiene que ver con tener claro que la función de impuesto interno no es recaudar, como dicen muchos. La función de impuestos internos es reducir la evasión. Y eso pasa por, en el fondo, dar señales a los evasores, ¿no es cierto?, a la gente que comete fraude, de que eso tiene sanciones fuertes, ¿ya? Y por lo tanto la estrategia no tiene que ser recaudar respecto de cada caso de fiscalización y para eso evitar querellarse, ¿no es cierto?, o llegar a acuerdos, sino que por el contrario, ¿ah? Cuando hay fraudes hay que querellarse y hay que difundir, ¿ah?, las sanciones que se aplican y de esa manera aumentar la percepción de riesgo, que ese es lo que finalmente reduce la evasión. No es cuánto yo recaudo en un caso en particular, sino que es la sensación que genero en el resto de los contribuyentes para que mejoren su cumplimiento. Michelle Jorrat, muchas gracias por habernos acompañado hoy en 360. Muy buenas noches. Gracias. Chao, Michelle. Gusto verte. Vamos a hacer una pausa, ya seguimos la conversación junto a Susana, Sebastián, Nicolás, de los demás temas. Nos queda pendiente hablar todavía del impuesto personal, de los impuestos a la renta, de varios asuntos, las exenciones también. A ver si nos alcanza el tiempo, porque hay harto tema para conversar. A la vuelta de la pausa en 360. Estamos de vuelta en 360 y conversando sobre impuestos. Tuvimos ya en el primer bloque una encendida discusión sobre temas como el IVA o cómo combatir la evasión y la elusión. Quería partir hablando del impuesto a la renta, que en general en Chile renta bastante menos que en otros países. No es un elemento muy importante en el mix de impuestos que tenemos en Chile, el impuesto a las más altas rentas. Sebastián, partamos contigo. ¿Por qué pasa eso? ¿Y sería posible subir esos impuestos, cambiar la forma en que se cobran? Sí, efectivamente, si uno hace las comparaciones con los países de la OCDE, tenemos una proporción respecto al PIB bastante menor y por lo tanto uno debiera ver cuáles son los mecanismos para poder mejorarlo. Y el primero de ellos, yo creo que la base hoy día imponible deja a muchas personas muy exentas, pero claramente el costo político de tener que cobrar impuestos a las personas de tramos más bajos, claramente un costo muy elevado. Entonces, pero eso es una diferencia que tenemos también con los países desarrollados. El segundo punto es que con las diferencias de sueldo que también tenemos con los países desarrollados. Efectivamente. Pero ahora, incluso haciendo las comparaciones, corrigiendo por aquello, también nosotros tenemos un tramo de exento bastante elevado. Y el segundo punto es que a las personas que hoy día sí están pagando impuestos, bueno, esa gradualidad es muy poco pronunciada al principio. Y entonces, por lo tanto, ahí también hay un espacio también para mejora. Y el tercer aspecto que yo creo que también es muy relevante es lo que estábamos conversando anteriormente, que es la evasión. O sea, en resumen acá, tenemos que ser súper claros que los impuestos están para pagarlo y por lo tanto cualquier artilugio tenemos que combatirlo y de esa manera darle legitimidad al sistema que hoy día sabemos que está muy cuestionado. ¿Susana? Sí, bueno, yo coincido y también con lo que decía antes Nicolás, de que es donde más diferencias tenemos con los países desarrollados en términos de cuánto se recauda a partir de este impuesto y tiene que ver precisamente con un tramo exento que es alto. En Chile es equivalente al 100% de un salario medio, en los países OCDE es como el 17%, o sea, es bastante más bajo. Y además las tasas en los tramos, en los primeros tramos también son más bajas.
Y eso, claro, alivia a las personas de menos ingreso, pero también genera un efecto que al final todas las tasas promedio son más bajas si se comparan con los mismos tramos de los países de la OECD. Por supuesto, corregir eso es costoso, porque significaría que más gente pagara impuestos y que las tasas de esos ingresos no tan altos también contribuyeran de mayor manera. Yo creo que en la medida que los países se van desarrollando, tienen que ir todos aportando más a esa recaudación de impuestos a la renta. La pregunta es cuándo y cómo hacerlo. Nicolás. Bueno, tiene razón lo que dice Susana. Efectivamente, parece que todos coincidimos que en materia de impuestos indirectos, más allá que haya una propuesta de horizontal en un sentido o en otro, estamos relativamente bien y que más bien deberíamos ampliar la base de servicios que están exentos del IVA más que profundizarlo. El trabajo de Vergara y Fuentes, usando datos de la CACEN, llegan a la conclusión de que, dadas las tasas tributarias actuales, lo que se llama el impuesto de segunda categoría, es el impuesto a los salarios de las personas, más o menos reproducen fielmente lo que debiera ser. Y como efectivamente ellos dos dijeron, nuestras tasas son, incluso controlando para cuando ellos tenían el mismo sueldo, por así decirlo, el mismo nivel de ingreso, son bajas y parten de muy arriba. Y ellos logran establecer que se podría llegar a 3 puntos más si replicáramos las tasas de los otros países. Pero todavía nos quedan unos 5 más que tienen que ver con lo que conversábamos en la primera ronda, que es por qué no estamos logrando capturar efectivamente los impuestos a los retiros de utilidades que por antecedentes indirectos, Jorrat demostró que eran 4 veces más de los que se declaran. ¿Y qué es lo que pasa allí, por ejemplo, en términos de hoy día nosotros tenemos un sistema semi-integrado, en la mayoría de los países de la OCDE es un sistema desintegrado, o sea, paga su impuesto a la empresa y luego el dueño de la empresa paga su impuesto aparte, no sirve uno para pagar parte del otro. ¿Hay un problema ahí o es un sistema adecuado el que tenemos en Chile? Mira, después de tanta discusión, no sé qué piensa Susana y qué piensa el izquierdo, Sebastián. Yo no creo, fíjate, que sea tan importante esta discusión en que se nos salía de la yugular entre integrados, desintegrados. Todos tienen sus pros y sus contras. Yo creo que lo más importante es el cumplimiento tributario. El que no hayan exenciones, que no están garantizadas, que de hecho el Fondo Monetario de la OCDE hace un buen análisis respecto de cómo se miden las exenciones, que es bastante buena la forma en que se mide. El problema es que no tenemos muy claro, Daniel, si esas exenciones se justifican. O sea, alguien logró clavar la pica en Flandes hace mucho tiempo y se quedó con esa exención. O sea, ahí hay que revisar. Que hay exenciones que en general benefician a ciertos grupos de poder que tienen maneras de presionar. Los camioneros, por ejemplo, son un caso típico. Como en todos los países del mundo, claro. Sí, la política es la política. Pero eso habría que revisar. Habría que revisar, por ejemplo, el impuesto al diésel, que es algo que suele revisarse muchas veces. Por el hecho que el impuesto al diésel es un cuarto que el impuesto a la benzina, porque se le devuelve hasta el 80% a los dueños de camiones, porque cuando no es para transporte, por ejemplo, la minería no paga el impuesto específico al diésel, que sí pagan los automovilistas. ¿Tienen alguna razón de ser esas exenciones o son simplemente privilegios que habría que eliminar? Generalmente las exenciones tienen un origen de una decisión política, incluso de política pública, de poder hacer que ciertos sectores crezcan. Pero la verdad es que yo creo que no es un buen mecanismo de políticas públicas y el ejemplo mejor es hoy día lo que estamos viendo con respecto al diésel, que sabemos que tenemos un problema de cambio climático en Chile y en el mundo, y nuevamente el impuesto que trata de corregir esa externalidad negativa es bastante menor de lo que debiera ser, incluso en comparación con las bencinas, incluso con los estándares mundiales. Entonces, la verdad es que yo creo que hoy día, en pandemia, donde sabemos que tenemos un déficit fiscal importante, hoy día estamos en un déficit fiscal casi de 8 puntos del PIB, y vamos a tener una deuda pública que en torno a un 30% y va a llegar a un 44% en 2025. O sea, necesitamos los recursos y los ciudadanos lo saben, y yo creo que es el momento para combatir contra esos grupos de presión, y claramente este informe del Fondo Monetario Internacional, este grupo economista, el esfuerzo que está haciendo hoy día el ministro Briones es muy relevante, porque claramente ahí hay recursos que podrían ser focalizados totalmente en las necesidades que hoy día tiene la ciudadanía, como sabemos, salud, pensiones, por nombrar dos de ellos. Susana, ¿hay que acabar con algunas exenciones?
déjame contestarte antes la pregunta anterior, porque es interesante pensar, bueno, ¿cuál es la estructura tributaria que sería la óptima? ¿Ah? Y ya dijimos, bueno, primero tenemos que recaudar para poder hacer gasto social y hacer todos los gastos que tiene el sector público. Segundo, generar el mínimo de distorsiones para mantener la competitividad de la actividad productiva de las inversiones. Y después hay otros objetivos que son redistributivos y de corrección de externalidades. ¿Ah? Entonces, hay un tema que es súper importante para cuando uno, si uno diseñara de cero el sistema impositivo, y que tiene que ver también con la justicia horizontal y vertical. ¿Por qué lo menciono? Porque primero queremos un sistema que ojalá el que tiene más pague más, que es la justicia vertical, ¿cierto? Y también horizontal, es decir, que paguen lo mismo los que ganan lo mismo. Y lo menciono a raíz de lo de la integración y la desintegración. El problema de la desintegración, parcial o total, es que finalmente una persona que tiene ingresos del trabajo paga distinto que la persona que tiene los mismos ingresos provenientes del capital. Entonces, como diseño de política tributaria, creo que es muy importante corregir esas distorsiones y hacer un sistema más simple, menos distorsionador y recaudatorio. Claro, el problema que tenemos ahora, no por la ley, sino por esta evasión encubierta, es que finalmente los que tienen rentas del capital están pagando mucho menos, porque no pagan lo que deberían pagar. No, pero ojo, o sea, si es que todos pagaran lo que tienen que pagar, digamos, con las reglas del juego, hoy día tú pagas más impuestos por las rentas que provienen del capital que las que provienen del trabajo. Pero como veíamos los datos, no está siendo así. Perdón, y para terminar, en cuanto a las exenciones, yo creo que es muy importante lo que planteaba Sebastián. Hay muchas exenciones que responden a política pública. Por ejemplo, investigación y desarrollo. ¿Se lo queremos sacar o queremos promover y profundizarla? Otras que son producto de presiones, porque el diésel paga menos en los camioneros, que tiene que ver no solo, ojo, con la contaminación, también con la congestión, con la accidentabilidad, etcétera. De que hay que corregir algunas franquicias y exenciones, sin duda, pero no nos olvidemos que muchas de ellas fueron puestas para promover ciertas actividades que generan eventualmente externalidades positivas, como te decía, la investigación y desarrollo, y que por lo tanto no es llegar y borrarlas todas de una sola vez. Por ejemplo, esta exención de impuestos a las ganancias de rentas de ganancias bursátiles cuando son en determinadas acciones. Eso es lo que usted escribió, don Daniel. Sí, porque fue en el gobierno del presidente Lagos, cuando era ministro Nicolás Izaguirre. ¿Tiene sentido hoy día, año 2020, que sigue existiendo o no? Ya, primero la teoría. Yo coincido con Susana, o sea, hay exenciones que tienen sentido, porque efectivamente tiene externalidades, eso es un poquitito chino para la gente, pero son cosas que producen efecto bienestar para los demás, más allá del propio que los usa. Entonces, es deseable incentivarlo. Sí, por ejemplo, podemos tener exenciones para que haya más autos eléctricos, de que paguen menos impuestos, te voy a poner porque eso beneficia a todos. El ejemplo para la casa. ¿Por qué el Estado, por ejemplo, subsidia a los deportistas de alto rendimiento? No solo por ellos, sino que porque si les va muy bien, eso incentiva a los niños a que hagan deporte. Esa es una típica externalidad. Entonces, ese tipo de cosas, como bien decía Susana, sí son deseables de ser. Lo que pasa es que estas cosas realmente quedan metidas en la ley y cuando ya se va, cuando ya son todos buenos deportistas, siguen subsidiando lo mismo. Pues, entonces, como pasó con las grandes forestales también, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, en el caso del impuesto a la ganancia de capital, que tanto se ha discutido, esto tiene que ver con un problema yo creo, de falta de facultades de impuestos internos para poder efectivamente fiscalizar que se cumplan las condiciones para exención de ganancia de capital, que es lo que se llama alta presencia bursátil, pero eso es muy técnico. Porque si tú, como era antes el sistema, tú no pagabas mientras no transaras la acción. Entonces no había transacción de acciones. Y los minoritarios no tenían a dónde deshacerse de sus acciones. Entonces había un problema, ¿cierto?, de falta de precio, que es el componente para que haya exacción a los accionistas minoritarios. Lo que ocurre es que tienes que garantizar que el sistema sea a prueba de trampas, de que tú estés fabricando precios para poder hacer, y eso con impuestos internos débiles no se puede. Ya, volvemos de nuevo al mismo tema, ¿no? Porque volvemos periódicamente a lo mismo. Podemos hacer leyes súper bonitas, pero si no fiscalizamos adecuadamente... Esto no es ciencia atómica, hay que revisar qué fue ocurriendo con las administraciones tributarias de los países desarrollados, las facultades que fueron tomando, la capacidad de fiscalización, y tú vas a encontrar que todos fueron tropezando con las mismas piedras, pero algunos tuvieron éxito y otros parece que no seguimos tropezando.
Queremos invitarlos porque estuvimos conversando antes de este programa con Ricardo Guerrero, ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda. Actualmente es estudiante de doctorado en Economía Política de los Impuestos en América Latina en el King's College de Londres. Los queremos invitar a ver la conversación que tuvimos con Ricardo y luego seguimos conversando aquí en 360. Estamos ya junto a Ricardo Guerrero. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. En primer lugar, ¿cuál dirías que es el principal problema hoy día del sistema tributario chileno que deberíamos solucionar? Mira, cuando uno hace un análisis del sistema en su conjunto, te das cuenta que la mayor parte de nuestra recaudación está relacionada con el IVA y que representa alrededor del 40% de nuestra recaudación. Y los impuestos personales representan alrededor del 6% de nuestra recaudación. En ese sentido, uno lo que puede decir es que el principal problema del sistema tributario es la falta de redistribución y eso impacta directamente en la legitimidad del sistema. Cuando nosotros analizamos la legitimidad de cómo el sistema se representa frente a la ciudadanía y cuando se miden los índices de moral fiscal, se pregunta a los ciudadanos cómo ellos sienten el sistema tributario en términos de si es que aquellos que tienen una mejor posición en la sociedad para aportar en las cargas públicas lo están haciendo o no. Y en ese sentido, el aspecto redistributivo es fundamental. Y en nuestro sistema tributario, los impuestos personales juegan un rol limitado al mismo tiempo que otros impuestos al capital en comparación al impuesto al valor agregado. ¿Y por qué esos impuestos personales a las personas de mayores ingresos no recaudan tanto? Porque uno ve las cifras y están, por ejemplo, sobre el 35% de pago de impuestos en ingresos altos. ¿Qué es lo que habría que cambiar para hacer que efectivamente las personas de mayor patrimonio pagaran más en impuestos y las personas de menos patrimonio no dependiera tanto el sistema entonces del pago del IVA, que sabemos que golpea más a las familias más pobres? Mira, yo te diría que es una mezcla de cosas. Y de hecho, cuando uno analiza los distintos estudios que hay al respecto, que han hecho personas como Michelle Llorat, Claudio Agostini o Tasha Fairfield también desde la London School of Economics, tú te das cuenta que hay problemas de elusión y evasión, pero al mismo tiempo también hay problemas un poco más institucionales de arreglos de tanto de la administración tributaria como de la institución propiamente tal de la normativa del impuesto a la renta que tiene distintos espacios para pagar más o menos impuestos. En el sentido de los estudios que te decía, por ejemplo, Llorat con Fairfield lo que tratan de hacer es identificar a los contribuyentes del 1% de mayores ingresos y los distribuye en los distintos tramos de impuesto global complementario. Como tú bien señalabas anteriormente, el tramo máximo marginal que tenemos es del 35%, lo cual uno esperaría que las personas de mayores ingresos esté la mayoría dentro de ese tramo del 35%. No obstante eso, lo que muestra el estudio es que estas personas, el 80% de los contribuyentes de mayores ingresos, está por debajo del 30% de tasa marginal de impuesto global complementario. Entonces, solamente un 20% de esos contribuyentes, perdón, un 25% de esos contribuyentes está pagando en ese tramo marginal más alto del impuesto complementario. Y Ricardo, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué, si en teoría esas personas deberían estar pagando ese impuesto, en la práctica eso no sucede? Mira, hay también lo que han discutido tanto Llorat como Agostini en distintos estudios es que el principal problema, y que esto se traduce en un ámbito también institucional, si lo podríamos decir, que se dio en el sistema del FUT se traducía en la evasión y elusión, y fundamentalmente la evasión y elusión que se presentaba a propósito de la distribución de utilidades desde las empresas. Llorat estima que el 50%, aproximadamente el 50% de la evasión de impuestos personales está relacionada con, Agostini muestra que alrededor del 90% de esta evasión de impuestos personales está relacionada con esta distribución de utilidades desde las empresas. Y cuando tú analizas el sistema, cómo funciona, nosotros, para entenderlo, tenemos un sistema integrado donde se paga primero un impuesto a nivel de la empresa, y ese impuesto a nivel de la empresa es un cheque que le sirve al dueño de la empresa para pagar su impuesto global complementario con posterioridad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se fueron acumulando distintos cheques a lo largo del tiempo, tantos cheques en el sistema del FUT que representaban alrededor del 120% del PIB del país, y por otro lado, la distribución de utilidades y dividendos desde las empresas solamente representaba un 30%
de las utilidades dentro del ejercicio. Entonces, Ricardo, ¿y ese problema no se soluciona con la modificación del FUT? ¿No soluciona ese problema que era importante hasta ahora en Chile? Como te decía, esto lo tenemos que analizar desde las dos perspectivas. Se soluciona en parte en el sentido que, como decíamos en este estudio que te comentaba de Michelle Llorat y Tasha Fairfield, que identifican este 1% en los tramos de global complementario, lo que se hizo con el sistema semi-integrado es subirle la tasa efectiva de impuesto a estos contribuyentes en 9,45 puntos. El problema es que todavía se siguen acumulando cheques en este sistema porque no existen reglas, como por ejemplo en otros países, que establecen la imposibilidad de acumular tantos créditos dentro del mismo sistema. Por ejemplo, Australia, que también tiene un sistema integrado, establece reglas en que ciertas distribuciones entre sociedades no dan el crédito que nosotros damos para las mismas distribuciones entre grupos de empresas, por ejemplo. Se tienen que cumplir ciertas características. En Irlanda, que es un sistema desintegrado, ellos también establecen limitaciones de cuánto tiempo las empresas pueden mantener las utilidades en sociedades de inversión, por ejemplo. Nosotros no tenemos esos arreglos institucionales y por lo mismo las empresas pueden acumular y acumular y acumular cheques a la espera de que los dueños de las empresas hagan retiros de utilidades. Perfecto. Ahora, hay bastantes miradas distintas al respecto. Por ejemplo, esta semana el presidente de los grandes empresarios, Juan Sutil, decía los niveles de impuestos en Chile son altísimos. ¿Tiene razón Juan Sutil en esa queja? A mí me parece que no, y de hecho los datos muestran otra cosa. Los datos más recientes que tenemos son a propósito de una institución que se estableció en la reforma de 2014 que se llamaba el impuesto sustitutivo del FUT, que le permitía a los contribuyentes pagar una tasa especial, variable, que consideraba un promedio del global complementario de los últimos 3 años antes del 2016. Ese promedio se aplicaba a todas las utilidades que se retiraban desde las empresas. ¿Y qué nos mostró ese ejercicio? Que está documentado en un artículo que publicó Rodrigo Valdés a propósito en el CEP el año 2018, nos mostró que los contribuyentes, dueños de empresas pequeñas, medianas y grandes, independiente del tamaño, pagaban un impuesto global complementario de entre 2 y 3% en promedio, además del impuesto que pagaron las empresas en primera instancia. Y ese impuesto era alrededor del 16-17%, que era el impuesto de primera categoría el promedio de la época de que estamos hablando. Pero pagar un 2 o 3% adicional del impuesto que pagan las empresas, en mi opinión, no es decir que tenemos una tasa de impuestos alta a los dueños de empresas, fundamentalmente. Y por lo tanto, ese sería uno de los temas que se podrían modificar, por ejemplo, asegurar o buscar mecanismos para que los dueños de grandes empresas pagaran más impuestos que los que están pagando en este momento de manera efectiva. Yo te diría que, y esto también relacionado un poco con el debate al impuesto a los superricos, yo creo que acá tenemos que tratar de tener una mirada un poco más sistémica en el sentido de, al principio yo te decía que el hecho que el IVA representa el 40% de nuestra recaudación es un problema desde el punto de vista de la legitimidad, pero también es una ventaja en el sentido que no tenemos que tocarlo, hay que cuidarlo y que siga rindiendo lo que está rindiendo. Y al mismo tiempo nos permite enfocar la discusión en cómo somos capaces de generar mecanismos más equitativos en el sistema tributario. Y esos mecanismos equitativos pueden venir mejorando los impuestos personales de los dueños de grandes empresas, mejorando los sistemas de ganancias de capital, el impuesto a las herencias y donaciones, que también es bastante bajo, y este impuesto a los superricos que se ha aplicado en otros países anteriormente, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hay ejemplos recientes después de la crisis financiera que se aplicaron en Islandia, Irlanda y si no me equivoco, en Irlanda fundamentalmente. Y en ese sentido, Islandia es un muy buen ejemplo porque fue un impuesto que no se aplicó una sola vez, sino que fue temporal durante 4 o 5 años, rindió alrededor del 0,5% del PIB, pero con 0,5% del PIB tampoco nos vamos a poder hacer cargo de todas las demandas sociales que nacen a propósito del estallido social y que nacerán a propósito del debate constitucional. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener una mirada un poquito más sistémica, poner el enfoque en la equidad esta vez, en vez de solamente enfocarnos en la eficiencia económica, que es lo que permite y garantiza el IVA.
No habría, por lo tanto, una sola medida, como el impuesto a los súper ricos, que pudiera solucionar el problema. Tenemos que mirar una serie de medidas para ver cómo hacemos un sistema tributario finalmente que sea más equitativo, donde haya menos exenciones, donde haya menos privilegios, como los que hoy día tienen, por ejemplo, algunas de las ganancias de capital en la bolsa, o algunos grupos que no pagan impuestos, por ejemplo, el impuesto al diésel, que no lo pagan algunos. Habría que hacer una mirada completa del sistema para ver dónde ir eliminando esos privilegios y hacerlo más equitativo. Yo te diría que sí, yo soy partidario de que se haga una revisión un poco más sistémica. Los datos que tenemos son muy malos. En general, de hecho, el informe que presentó la OCDE hace un par de semanas, que trabajó haciendo en conjunto con OCDE y el Fondo Monetario, nos muestran que los datos que tenemos son muy malos, las cosas que medimos poco, no lo medimos tan bien, estamos desactualizados. Y en ese sentido, claro, si tú me preguntas hoy día, ¿hay que eliminar la exención de ganancia de capital en la bolsa? Es difícil decirlo porque no sabemos si es que efectivamente cumplió el objetivo de profundizar el mercado de capitales o no. Desde un punto de vista de equidad, uno podría decir sí, efectivamente, hoy día los que más se benefician son el segmento del 1% de mayores ingresos, pero no sabemos cuál es la consecuencia económica por el otro lado. En ese sentido, yo te diría que necesitamos ver, y esto tomarnos en serio la discusión, establecer una discusión de mediano plazo para decir, ok, este es el sistema que queremos para los próximos 20 años, y que se logre un consenso político en ese sentido. Pero el factor primordial, en mi opinión, hoy día tiene que estar dado en la equidad. Necesitamos un sistema que redistribuya más. Ricardo Guerrero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, Daniel. Que te vaya bien. Chao. Volvemos a la discusión, a la conversación en el panel. Hay además un momento difícil para hablar de impuestos. Por un lado tenemos todas estas necesidades, ¿no? que son acechantes en términos de equilibrar nuevamente las finanzas del Estado, cumplir con nuevas demandas sociales, pero también tenemos una economía que está bastante en el suelo y por eso está la discusión sobre si un momento como este es o no bueno para discutir una reforma tributaria. Susana, ¿qué crees tú? ¿Es el momento o no? Bueno, como te planteaba al principio, yo creo que las cosas no se solucionan simplemente recaudando más. Hay que ver cómo se gastan. Y en eso la eficiencia del gasto es clave. Tenemos un Estado que tiene innumerables programas sociales, por ejemplo, y que en un análisis que se hizo a más de 130 programas, el 60% salió como insuficiente. No podemos seguir gastando mal los recursos que son de todos los chilenos. Efectivamente, el tema de subir impuestos en general de alguna manera coaliciona con el crecimiento y la capacidad de potencial de crecer de las economías, pero en una situación como la actual, en que efectivamente Chile está golpeado por la pandemia, en que tenemos un crecimiento económico que va a decrecer este año del orden de 5%, se hace más complejo. Pero sobre todo, aún si uno persevera en que hay que subir la recaudación y los impuestos, va a ser muy difícil definir dónde, porque donde tenemos mayor brecha es justamente en el impuesto a las personas, y donde en cambio se ha subido sistemáticamente el impuesto es a las empresas, que hoy día tienen una tasa que yo no voy a decir que es brutal, pero que incluso está por sobre de la OECD, que son países desarrollados. Nicolás, ¿dónde? Para llegar a la conclusión. Tantas cosas en una. Yo creo que en esto hay aspectos simbólicos que no se pueden desconocer. Y efectivamente, cuando hay programas que están mal evaluados, tú necesitas hacer algo al respecto. La gente va a decir, bueno, no me van a cobrar más impuestos si gastan mal la plata. Ahora yo, que he tenido demasiados años para el gusto de muchos de ministros de Hacienda, te podría decir que todos esos programas mal evaluados es porque están mal diseñados, pero no porque no apunten a una necesidad real. Entonces lo que tú tienes que hacer es reemplazarlo por un programa bien diseñado, pero en ningún caso te vas a ahorrar esa plata, porque hay una necesidad detrás. Pero yo estoy de acuerdo que hay que mejorar los diseños, obviamente. Si la plata se está gastando mal, hay que gastarla bien. Ahora, yo creo que estamos, Daniel, en un punto, mal que mal, por algo hemos tenido una crisis social muy, muy difícil. Mi convicción a esta altura es que nosotros en los 90 y en los 2000 crecimos muy rápido y por tanto, como ellos apuntaban, es correcto. Cuando tú creces muy rápido, la recaudación tributaria crece mucho y yo mismo en mi libro veo los datos de cuánto ha crecido el gasto en educación, el gasto en salud. Pero ese modelo virtuoso no era sostenible. Y ya hace 15 años que no estamos creciendo mucho.
Cuando tú miras, por ejemplo, Chile respecto de América Latina, entre mediados de los 80 y mediados de los 2000, Chile triplicaba el promedio de América Latina. Si lo miras entre mediados de los 2000 y mediados de los 20, porque el Fondo Monetario proyecta hasta el 2025, nosotros estamos de la media para abajo. Entonces, tenemos un problema de que el crecimiento, por así decir, más obvio, más fácil, se nos agotó. Entonces este círculo virtuoso de que crecemos, recaudamos y por tanto hacemos gasto social, se agotó. Entonces tenemos que buscar una nueva forma de recaudar, más allá de que sea muy importante gastar bien. Yo lo que creo que respecto a la pregunta tuya es que tú puedes tener un acuerdo sobre un cierto envoltorio, porque afortunadamente tuvimos mucha prudencia fiscal y tenemos espacio para endeudarnos. Por tanto, no es necesario que los impuestos los subas ahora, pero tienes que ponerte de acuerdo en que cuando ya salgas un poco del pantano, vas a tener que subirlo. Entonces puedes gastar ahora y subir después. Y también te va a tener que hacer un poquito cargo del déficit que tenemos. Por tanto, no es necesario que los impuestos suban ahora, pero sí es muy importante conversar respecto de hacia dónde va a ir. Bueno, de acuerdo, Sebastián. Yo creo que los tiempos son muy importantes. Hoy día tenemos una crisis económica mundial y en Chile también. El mundo está decreciendo 4,5 puntos aproximadamente. Entonces, y lo más complicado de todo esto, que a mi juicio es una crisis de incertidumbre. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿debemos alimentar la incertidumbre? Y yo creo que hoy día, en el momento de ponernos a discutir de impuestos, va a aumentar la incertidumbre. Entonces, yo hoy coincido con Nicolás que uno esto lo tiene que tener en el horizonte, debe buscar cuáles son los mínimos comunes, pero sin generar incertidumbre. Pero sí, yo creo, y vuelvo a insistir, es que las exenciones tributarias que ya están puestas arriba de la mesa, que ya nos estamos sentando a medir, que ya hay un grupo transversal, es el momento de darle la urgencia. Y además, la verdad es que los programas mal diseñados, etcétera, es un cuento súper repetido que nadie le ha puesto el cascabel al gato. O sea, estamos hablando de cientos de programas sociales y uno se debería hacer la pregunta, ¿qué pasa si yo ocupo esos recursos para dar rentas directas, transferencias directas a las personas? Y la verdad es que yo creo que las personas estarían de mucho mejor manera. Entonces, acá el esfuerzo tributario es importante, pero hay que mirar una modernización del Estado que es urgente. Vamos a ir a la última pausa y volvemos de inmediato con el cierre del programa. Ya estamos de vuelta en 360, nos quedan pocos minutos de conversación, pero fuera de cámara estábamos hablando de que, claro, es importante la recaudación, es importante la eficiencia de los impuestos, pero también hay cosas, si uno quiere, simbólicas, ¿no? Que le permitan a la ciudadanía decir que la cosa se está repartiendo mejor, que no está tan mal pelado el chancho, ¿no? ¿Cómo obtenemos ese tipo de cosas también? ¿Cómo damos señales a la ciudadanía de que efectivamente se puede tener una cancha más pareja? Bueno, efectivamente, cuestiones, por ejemplo, como los fallos que han habido respecto a los abusos de colusión, yo creo que son muy importantes porque van generando la sensación de que la ley es pareja para todos. Y no cuando se hacen, digamos, perdonazos tributarios, cosas así, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en general yo creo que si el Servicio de Impuestos Internos tuviera más capacidad de fiscalización y se sacaran algunos ejemplos de los que los pillaron, digamos, arrancándose por el lado con la maleta, yo creo que eso podría bajar un poco las tensiones. ¿Susana? Mira, yo creo que mucho del malestar tiene que ver con no recibir prestaciones adecuadas. Y ahí, lamentablemente, nos queda mucho por hacer desde el punto de vista de qué se hace con los impuestos, qué servicios presta el Estado en educación, en salud, que también son símbolos de una dignidad de las personas. Los impuestos tienen legitimidad cuando son justos, como hablábamos antes, cuando todos lo pagan, pero también cuando hay la sensación de que están bien utilizados. Y yo creo que eso es fundamental para generar o para reducir esta sensación de desigualdad, de maltrato que se da particularmente en este tipo de servicios. ¿Sebastián? Sí, continuando un poco con las líneas de Susana, o sea, uno ve en educación que los diferentes test y mirando incluso la calidad desde el punto de vista más integral, uno ve que los resultados están estancados, siendo que le han aumentado los recursos. Uno ve el sistema de salud, que las colas, las listas de espera siguen siendo muy altas y le hemos aumentado recursos. Entonces, claramente acá hay un deber moral
a mi juicio, del Estado de mejorar la calidad de la educación. Pero eso no quita con que las señales sean muy relevantes, y yo creo que acá todas las personas debemos ser muy claras en que debemos defender la libre competencia y ser súper claro y súper tajante que cuando se necesitan leyes, sanciones exigentes para todos por igual, y claramente eso es un debe que hoy día Chile debe abordar de la mejor manera. Entonces, siendo claro, defendiendo la competencia y además con un Estado más moderno del que tenemos hoy día. Nicolás, Susana, Sebastián, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de esta noche. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Y gracias a ustedes también por la compañía. El próximo jueves nos reencontramos nuevamente con otro tema de discusión sobre el modelo económico y social de Chile en 360, aquí en CNN. Buenas noches.